Hola a todos, hoy vamos a hablar de la escalabilidad en Kubernetes. Como vimos en la primera clase, uno de los objetivos de un sistema distribuido es que sea escalable. Y hay una métrica llamada Service Level Agreement que indica el porcentaje de disponibilidad que se quiere lograr. Nunca va a ser un 100%, ni Google lo tiene, ponte 99.9, 99 y así. Es complicado saber cuánto escalar para llegar a estas métricas y cómo llegar, cuánto escalar para llegar al objetivo de tu sistema. Afortunadamente, Kubernetes permite maneras muy simples de alterar los recursos, los containers, las réplicas, el número de nodos, y ya hemos visto un poco de eso con los controladores que hemos venido usando en la materia. Estos cambios se pueden hacer por forma manual o con las definiciones que conocemos, cambiando las réplicas, o de forma automatizada, que es lo que vamos a ver en esta clase, cómo podemos automatizar en Kubernetes el proceso de escalar. Y también hay que tomar en cuenta algo muy interesante de Kubernetes, que es capaz de monitorear eventos relacionados a carga y capacidad de sus recursos. Kubernetes siempre está observando el sistema, siempre sabe qué está pasando, sabe analizar el estado actual y escalar para lograr un desempeño deseado. Esto permite adaptar el sistema a las métricas de uso, cuántos usuarios se tienen, cuántas cargas, etcétera. Entonces, la forma más simple de escalar sería la manual, la que hemos hecho en algunos momentos de esta materia, que es cambiar nada más las réplicas de un servicio. Y bueno, puedes hacerlo de un comando, nada más kubectl scale, cambiar las réplicas, o puedes cambiar la definición de las réplicas. Las réplicas, la definición del deployment y hacer apply. Pero obviamente esto no es lo ideal, nosotros queremos de forma automática que el sistema esté escalándose por sí mismo. Y para eso podríamos tener un horizontal pod autoscaler, que es el recurso base que vamos a ver hoy, es otro controlador y lo que hace es revisar las métricas del sistema, en especial de los pods, cuántos recursos están usando, el uso de la RAM, del CPU, dependiendo de la definición que le hayas puesto, te va a cambiar las réplicas en el deployment que administra ese pod. Y así poder escalar dependiendo de cómo vean las métricas. Entonces, siendo otro controlador, siempre va a estar extrayendo las métricas de los pods de acuerdo a su definición. Es importante que estas métricas no se leen de los pods, sino de la API de Kubernetes. Y realmente esto es la Metrics API, que es un metrics server que hay que instalar aparte. Suele suceder que quiere extraer métricas de recursos y aplicar esto. Y en clusters como los de Chivo, los de AWS, no están instalados por defecto en el metric server, lo tienes que instalar tú. Y bueno, está la Custom Metrics API, que también está incluida en este metric server, que te informa sobre otros recursos. Entonces, luego, después de observar estas métricas por medio de las Metrics API, lo que va a hacer es calcular el número de réplicas basándose en el valor actual de la métrica y el valor deseado de la métrica. Entonces, valor actual de la métrica podría ser, bueno, la carga del CPU está en 70% y el valor deseado es que sea 50%. Estas se van a dividir valor actual entre valor deseado y se va a multiplicar por el valor de las réplicas para obtener la réplica deseada. Obviamente hay más cosas de fondo que hace esta fórmula y no vamos
a indagar demasiado en cuál es la fórmula completa, pero eso es más o menos un aproximado. Una vez calculadas las réplicas deseadas, el HPA va a cambiar el campo de réplicas del recurso objetivo, sea un réplica set, un deployment, el que se indique. Y aquí podemos ver un ejemplo en el cual se definen los min réplicas, el mínimo de pods que siempre queremos que se ejecuten, max réplicas, el máximo número de pods al cual el HPA puede escalar, pues tampoco es que queremos que escale a 1000 pods, por ejemplo, queremos poner límites al escalamiento. El Scale Target Ref, que eso sería la referencia al objeto que debería escalar el HPA. En este caso, en el ejemplo es un deployment. Y metrics es el uso de CPU deseados como por un porcentaje de CPU requested de los pods. Si un pod tiene un spec resource request de 200 M, en este caso que tenemos utilización de 50%, un scale-up sucede cuando más del 50% del CPU request se ha utilizado. Es importante, lo voy a repetir varias veces en esta clase, que estamos hablando de los resource request y no los limits. ¿Por qué? Porque son los recursos garantizados, la capacidad garantizada que tiene un pod en un clúster. Pero esa es la única capacidad garantizada que tiene, no tiene más, o sea, no puede acceder a, no, no está, no está escalando el clúster aparte de eso. O sea, el clúster sabe que el pod va a necesitar eso, pero no sabe si necesita más. Entonces, tenemos tipos de métricas que podemos usar en este recurso, en el HPA, que la primera es la métrica estándar, son las métricas que se declaran con eso, el Metrics Resource Type igual a Resource, y representan métricas de uso de recursos como el CPU, la memoria, son disponibles para cualquier contenedor, se pueden especificar como porcentajes o valores absolutos. Los valores se basan en la cantidad de recursos garantizados, que otra vez es el Resource Requests y no es el Resource Limits. Siempre vamos a estar aquí hablando de valores garantizados siendo los Resource Requests. Y tienes también las métricas custom, que son métricas que se declaran como type object o pod, que tienen que una configuración monitoreo del clúster más avanzada, necesitas una API específica que instalar para esas métricas y puede variar de clúster a clúster. Y las métricas externas, ya veremos una herramienta, ojearemos en realidad superficialmente una herramienta que permite tenerla. Son métricas que no son parte de de el clúster de Kubernetes. O sea, no la vas a tener de recursos del clúster de Kubernetes, sino, por ejemplo, de la cantidad de mensajes en un servicio broker en la nube, cantidad de correos que recibe, algo que está haciendo la aplicación, cantidad de objetos en la base de datos, etcétera. O sea, no tienen que ver como tal con los recursos que hemos estudiado. Y optimizar un HPA puede ser complicado. Escalar en general es complicado porque requiere bastante experimentación y de ajustar para llegar a realmente lo que el objetivo deseado. Hay ciertas recomendaciones para un HPA. La primera y más importante es seleccionar cuidadosamente las métricas, porque esta es la decisión más crítica para escalar cualquier sistema. A partir de qué métricas quiero escalar. Entonces, para que el HPA sea útil, tiene que haber una correlación directa entre el valor de la métrica y el número de réplicas del pod. Y preferiblemente que sea de forma lineal, porque si no pueden pasar cosas inesperadas. Entonces, algo simple,
Si tenemos un servidor HTTP, más queries, más uso del CPU y más réplicas del pod van a disminuir la carga. Entonces tenemos una relación lineal de mientras más réplicas haya, menos carga en el CPU. En el caso de la memoria, esto no es cierto. En el caso cuando estamos hablando de un servidor HTTP. Más pods no te van, no te, más pods no te van a mejorar el servicio HTTP, no van a reducir, más réplicas no van a reducir la carga de memoria, por lo que va a estar en un ciclo infinito de escalar hasta lograr lo inlograble, pero esto sí podría ser en el caso de una base de datos, que más carga en la memoria, más réplica, que estando sharded, que ya veremos cuál es ese patrón, pero estando distribuida la memoria en varias réplicas, sí podríamos tomar en cuenta esa métrica para escalar. La segunda es evitar desperdiciar recursos o lo que se dice realmente en computación el thrashing. Y el HPA aplica varias técnicas por defecto, afortunadamente, para evitar la ejecución demasiado rápida de decisiones que resulten en demasiadas variaciones en la réplica cuando la carga no es estable, cosa que en muchas situaciones pueden pasar. Si tenemos usuarios entrando y saliendo de la página de repente en un momento y en el otro ya no están, la idea es que esto no cambie, no varíe demasiado en las réplicas de los pods, porque eso puede dañar el sistema, puede destruir el sistema. Entonces, lo que hace el HPA es que al escalar ignora las muestras de CPU alto cuando el pod se está iniciando, lo que tiene sentido es que cuando tú inicias una aplicación, ese va a ser el momento que va a tener un pico de uso de CPU bastante brusco. Y evita hacer scale down con una reducción breve de uso usando una ventana, un periodo de tiempo recomendable para tomar la decisión. Porque si de repente yo tengo un pico, tengo de repente que en la métrica de uso por un minuto nadie está usando el servicio, eso no quiere decir que voy a quitar todas las réplicas, porque no es una métrica suficientemente determinativa de cómo se está del uso del sistema, de cómo se está comportando el sistema, como para eliminar todas las réplicas y crear problemas a nivel de disponibilidad. Y la otra, muy importante también para blindarse de estos problemas, desperdiciar recursos y de tener demasiada inestabilidad del sistema, escalando hacia arriba o hacia abajo, es reaccionar con atraso, con un delta. Y esto, en este caso, aparte del atraso que le añade, el HPA tiene que pasar por varias etapas para poder escalar en base a una red métrica. Y la primera es que el Seed Advisor en el Container Engine va a recolectar las métricas para el kubelet. Luego el Metric Server, si lo tienes instalado, va a recolectar estas métricas y el HPA se ejecuta periódicamente y analiza estas métricas recolectadas. Y esta fórmula de escalamiento que usa el HPA añade un retraso a la reacción y así evita demasiada variabilidad en las réplicas del sistema para poder tomar un tiempo justo donde la métrica tiene valor. Y esto obviamente resulta en un atraso entre la causa y la reacción de escalamiento y se puede ajustar, pero si ajustas con más atraso
el HPA puede ser menos responsivo, o sea, no te va a escalar en el momento que puede ser necesario y ajustar con menos atraso va a aumentar la carga de la plataforma y aumenta el desperdicio de recursos. Pues si disminuye el atraso, lo que vas a tener es más variabilidad e inestabilidad en escalar los pods, y cada vez que escalas un pod hay un montón de trabajos que tiene que hacer el clúster por medio de sus componentes, el kubelet, el API server, el scheduler, etcétera, como hemos visto en esta materia. Entonces, bueno, es algo que este atraso es algo que no deberías ajustar a menos que sea extremadamente necesario. Usualmente el que viene por defecto está bien. Y tenemos también uno que es otro controlador que se usa un poco menos que el HPA, que es el Vertical Pod Autoscaler, el VPA. Y lo que hace es que revisa las métricas, revisa los eventos que haya de los recursos y va a actualizar el pod spec con nuevos resource requests para poder escalarlo verticalmente. Esto podría ser útil para servicios de stateful como bases de datos, porque es mucho más fácil que escalar horizontalmente. Escalar una base de datos horizontalmente necesitas de realizar sharding y un conjunto de cosas que no siempre puedes hacer. Y unos escenarios, un escenario bastante común en el que se usa esto es ajustar los recursos del servicio a partir de un patrón de descarga. O sea, realmente, más que usarlo en producción, lo que tú quieres es hacer pruebas, hacer chaos engineering para identificar qué exactamente, cuál es la cantidad de recursos que debería estar usando el pod. Entonces, esto es algo que si tienes el Vertical Pod Autoscaler encendido en en un conjunto de pods y analiza las métricas de en un tiempo, en una semana, en un mes, puedes así determinar cómo puedes definir correctamente los resource requests y limits de un pod. Y eso, o sea, al final el BPA busca asignar recursos basándose en el feedback de uso real, cosa que no hacemos al definir un resource request y un limits manualmente. O sea, decirle, bueno, es este, y ir cambiando el valor hasta que no funcione bien. El BPA usa métricas de por medio. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo de la definición de un DPA, y el update mode puede ser uno de los siguientes. Off es el que se suele usar, el más común, porque este es el que va a producir recomendaciones a partir de los eventos y las métricas del pod, pero no ejecuta ningún cambio, sino que lo guarda en la sección status del BPA. Entonces, en muchos casos, tú quieres monitorizar con esto el uso de los recursos en el pod, pero no quieres realizar ningún cambio, ningún escalamiento, sino al monitorizarlo, al recibir las recomendaciones, tú cambiarlas en la definición del pod manualmente. Luego está el initial, que además de producir las recomendaciones, se va a activar algo llamado BP Admission Plugin, que va a aplicar las recomendaciones de Resource Request solo a los pods nuevos que se vayan a crear. Los que ya estén ejecutándose no van a cambiar. Y esto puede realmente causar problemas si un pod va a tener un resource request para un cluster que no tenga capacidad. O sea, si el pod de escala tenía el resource request de 1 giga y ahorita va a tener 3, y no hay ningún nodo en el clúster que tenga 3 gigas,
entonces no va a poder ser asignado a ningún nodo y va a estar colgando en unscheduled. Y el auto, además de producir y aplicar los nuevos pods, como en el initial, también activa un componente de actualización. Y lo que hace es un rollout, elimina los pods que tengan el level del selector y los recrea utilizando los requests, los recomendados. Esto es súper disruptivo, ya que solamente para crear los nuevos resource requests reinicia todos los pods. Entonces, ya que esto hace un poco de conflicto con la disponibilidad del clúster, usualmente initial y auto no se usan en producción, al menos quizás para experimentación, pero no en producción no es algo que podrías usar. El off sí, ya que solamente te genera métrica, no te ocasiona ningún cambio en el clúster. Y el Resource Policy es un campo que allí es donde vamos a configurar los límites de escalamiento, mínimos y máximos del uso de los recursos que pueden oscilar. O sea, lo mismo que habíamos visto, pero en vez de oscilar entre métricas, tener un mínimo y un máximo para las réplicas, ahorita lo vamos a tener para los recursos. Y bueno, en general, el scheduler de Kubernetes realiza un buen trabajo de mantener la carga distribuida en las mayores cantidades de nodos posibles y los pods en diferentes nodos para disponibilidad alta, que disponibilidad alta se define como, bueno, si se cae un nodo, tengo un respaldo de la aplicación en otro nodo. O sea, siempre vas a tener disponibilidad, pase lo que pase, a menos de que se caigan todos al mismo tiempo, que es lo menos probable. Pero hay casos edge, casos extremos en que esto no sucede y la distribución no está balanceada, no se logra la alta disponibilidad. Y una de estas razones es que el pod no va a mudar, el scheduler no va a mudar al pod de un nodo a menos de que se reinicie, porque quieres mantener la estabilidad del servicio individual, no te la quieres pasar reiniciando pods para distribuir, porque esto puede resultar en problemas de inestabilidad de la aplicación. Entonces, para esto tienes dos soluciones y una es los pod anti-affinity que hemos visto anteriormente en la clase pasada y otras son herramientas externas como Scheduler que te analizan el clúster cada tanto y dice, bueno, este pod está mal balanceado, tiene que ir aquí o allá. Hay varias herramientas externas. Y bueno, que tenemos ejemplos. Aquí podemos ver pods debidamente balanceados con disponibilidad alta. Si se cae un nodo, la aplicación va a estar disponible. En el segundo caso, todos los pods están en un nodo. Esto no es altamente disponible porque si se cae el nodo 1, se caen las dos aplicaciones y no tiene servicio y aparte estás subutilizando el otro nodo ya que no tiene ningún recurso dentro. Y en el otro caso, no aparecerá, pero tampoco es disponibilidad alta. Y en un nodo tienes todas las réplicas de una aplicación y en el otro nodo tienes todas las réplicas de la otra aplicación. Entonces, si se cae el nodo 1, se cae la aplicación B. Si se cae el nodo 2, se cae la aplicación A. Y bueno, aparte, una de las formas de conseguir métricas externas es usando este controlador creado por Microsoft. Es un servicio externo, no viene incluido en ningún clúster, es un proyecto open source y se llama KEDA, Kubernetes Event Driven Autoscaling. Puedes extraer métricas de los servicios de métricas de la nube, por ejemplo, en el caso de AWS CloudWatch, puedes extraer métricas de Prometheus, de colas, de
correo, de lo que se ocurra. O sea, también puede escalar de forma periódica tiene un chronoscaler que entonces manda una métrica cada tanto de, bueno, toca escalar. O sea, un montón de posibilidades, pero bueno, nada más algo para que tengan en cuenta, esto no lo vamos a usar en la materia, esto ya es uso muy avanzado. Entonces hablamos de la escalabilidad de los pods, pero al final, si escalamos los pods y no hay un escalamiento del hardware en sí, del CPU, de la memoria, de todos los componentes que hace como tal la máquina, eso no nos sirve de nada. Entonces, para esto, para escalar también los nodos a partir de lo que sucede con los pods, tenemos el Cluster Autoscaler. Y es un add-on que viene por defecto en Kubernetes y permite realizar esto. Este se configura con un mínimo y máximo de nodos y solo funcionan en clúster ejecutándose en proveedores de infraestructura en la nube que puedan suministrarse los nodos o eliminarse del clúster dependiendo de la demanda, como es el caso de AWS, Azure y GCP. Puede que en algunos sistemas on-premise también funcione, pero muy dependiente de lo que pueden hacer, cómo puedas anexar recursos a tu sistema con la facilidad que pueden hacer los proveedores de la nube. Entonces, este SEA, el Cluster Autoscaler, nos permite lidiar con las irregularidades de cargas, eventos que requieran aumento temporal en la capacidad y, más importante, nos permite ahorrar costos del proveedor de la nube, ya que vamos a tener la cantidad de nodos en el momento que necesitamos, no más nodos, que era lo que se hacía antes, el esquema antiguo de los sistemas, que era alquilar más y más máquinas para tener el mayor respaldo posible. Ya no hace falta, ahorita tenemos el scaler. Entonces, aquí vemos un diagrama de lo que suele pasar y es que tú tienes un pod que no es, asignable, está en modo unschedulable porque no hay un nodo con suficiente capacidad. Entonces, el Cluster Autoscaler va a revisar si esto ha sucedido y si ve un pod que no está asignado, que está unschedulable, va a crear un nuevo nodo y lo va a asignar al pod al nodo. Entonces, principalmente el CA realiza dos cosas. Lo lógico, añade nodos al clúster y saca nodos del clúster. El añadir, el scale up, lo que va a realizar es que, como habíamos hablado, si no hay un nodo con suficiente capacidad para los requisitos de un pod y está marcado el pod como unscalable, va a permanecer en estado de espera hasta que se encuentre un nodo. Y el CA va a estar siempre monitoreando los pods para poder saber si agrega un nodo para satisfacer las necesidades, y en el caso afirmativo va a agregar los nodos y va a asignar estos pods al nuevo nodo, al o los nuevos nodos. Usualmente, usualmente los nodos deberían estar en el mismo node group, que un node group es un grupo de nodos con las mismas características, misma arquitectura, RAM, CPU, etc. Pero, sin embargo, hay una estrategia llamada expanders, que ahorita lo usan todos los proveedores de la nube, que te permite añadir nodos de diferentes node groups. Tú puedes tener diferentes node groups y si hay un pod que está suelto, puede ir a un node group o al otro, y lo recomendable para definir eso son siempre los tense tolerations y los node selector que hemos visto en la clase pasada. Y sacar un nodo del clúster, para esto se tiene que identificar un nodo como necesario,
Y van a haber varias condiciones que se tienen que cumplir. Una es que la más de la mitad de la capacidad debe estar sin usarse. La capacidad, hablamos de los recursos, los resource requests, los recursos requeridos garantizados del pod. Estos tienen que ser la suma de estos recursos, de los resource requests, de todos los pods en el nodo deben ser menos de la mitad de la capacidad asignable al nodo. O sea, que prácticamente el nodo se esté subutilizando. Entonces, otra que se tiene que cumplir es que todos los pods se pueden cambiar de nodos, tienen la posibilidad, y eso exceptúa los statis, que son creados por Daemon-C, porque esos se ejecutan en todos los nodos. Y para esto el CA debe realizar una simulación de asignación, identifica a dónde puede ir cada pod que sería eliminado. O sea, primero va a evaluar, bueno, este pod puede ir al nodo 1, nodo 2, antes de eliminar los pods y luego los nodos, porque no puede haber un pod que se quede sin host, que se quede huérfano. Otra es que no haya otra razón para evitar la eliminación del nodo. Tú, por lo menos a punta de notation, podrías incluirlo en el scale down. Y lo último es que no haya pods que no puedan mudarse. Y el caso más común, y los que si llegan a trabajar a esto les va a pasar más, es que tengan un pod disruption budget bastante restrictivo. Y si estos no se satisfacen, o si tienes pods con almacenamiento local, o con annotation, evitando eliminaciones, o pods creados sin controladores que creaste individualmente, pods del sistema, en ese caso no vas a poder eliminar el nodo, no vas a poder sacar los pods de ese nodo, porque esos pods o no tienen cómo mudarse o están marcados para que no se muden, o en el caso del disruption budget hay una métrica definida que se está cumpliendo para que esos pods no se muden. Hay una regla que dice, no, mira, estos pods no pueden salir de aquí así tú quieras eliminar el nodo. Y si todas estas condiciones son ciertas por 10 minutos, el nodo se va a marcar como un scalable. No se va a poder asignar ningún otro pod a ese nodo y todos los pods se van a mover. Esto se conoce también como drain. El nodo como tal se le hace un drain y luego se elimina del clúster. Aquí tenemos un pequeño resumen en el que podemos ver qué son los tipos de escalamientos que podemos hacer, los ajustes manuales, el BPA, el HPA y el Cluster Autoscaler. Y hay que recordar que escalar pods y nodos pueden ser independientes, pero son complementarios, ya que al escalar los pods vertical u horizontalmente, esto va a implicar, una vez que la capacidad sea insuficiente, que el CA va a escalar los nodos también. O sea, escalar pods eventualmente siempre va a implicar también escalamiento de nodos. Y bueno, también como un extra, algo que no tienen, que es bueno que sepan, pero es una aplicación también muy específica, así como queda, es Carpenter, que es un controlador para escalar nodos. Por ahora está en AWS, pero es open source. Y esto lo que hace es que tú creas un provisioner para cada deployment, cada conjunto de pods con label selector, también pueden ser jobs, daemon sets, bueno, no, daemon sets no, jobs y deployments. Y a partir de estos provisioners,
es que vas a definir qué es justo lo que va a necesitar el pod en ese momento. Entonces hay un pod sin asignarse y en vez de usar node groups, Carpenter te va a crear un nodo que se ajuste a las necesidades de ese conjunto de pods, cosa que le va a definir en el provisioner. Oye, estos pods necesitan GPU, necesitan tal arquitectura, necesitan esto, aquello, te va a crear un nodo hecho a la medida para lo que tú le estás exigiendo a punto de los provisioners. Y eso también te puedes ahorrar costos con Spot y usando Spot y On Demand, alternando entre ellos. Pero bueno, eso ya es hablar mucho de AWS y eso se sale del scope de esta materia, pero es bueno que lo sepan. Aquí tienen las referencias que pueden leer si les interesó la clase. Y bueno, gracias por atender. Hasta luego.